México oculta un enigma sombrío. Un botín extraviado hace más de 5 siglos, marcado por el conflicto, la ambición y una condena que ha perdurado a lo largo del tiempo. Se dice que quien intente poseerlo enfrentará un destino desolador. Y ahora, un reciente descubrimiento podría haber despertado energías que jamás debieron ser perturbadas. En 1520, la gran ciudad de México fue escenario de una de las noches más devastadoras de su historia, la Jornada Funesta. Hernán Cortés y su grupo, rodeados por los mexicas, intentaron huir con su preciado cargamento. Pero la avaricia les selló el destino. Muchos fueron tragados por los canales de Tenochtitlán, arrastrados al fondo por el peso de su codicia. Desde entonces, el paradero de aquel tesoro quedó envuelto en incertidumbre y horror. Sin embargo, investigadores han encontrado algo inquietante. En el corazón de la capital mexicana, sepultado bajo siglos de historia, han hallado lo que podría ser una parte de aquel mítico botín. ¿Será este el oro que tantos perdieron intentando resguardar? Y, lo más importante, ¿habrá despertado nuevamente la maldición? Se cuenta que quienes han intentado apropiarse de estas riquezas han terminado en la miseria. ¿Casualidad o una advertencia que hemos ignorado? Escribe Ed Botín en los comentarios si crees que fue una señal. No olvides suscribirte y dejar tu like. Todos los mexicanos recuerdan lo que ocurrió el 30 de junio de 1520. El líder español Hernán Cortés y sus tropas se vieron forzados a retirarse de Tenochtitlán, lo que hoy es la Ciudad de México, en una huida caótica. Tras la muerte de Moctezuma II y el creciente enfrentamiento comandado por Cuitláhuac, los invasores fueron acorralados y expulsados de la urbe. La batalla se desató en los pasos y calzadas que conectaban la isla con el exterior, convirtiendo la retirada en un baño de sangre. Cientos de soldados perecieron en las aguas o a manos de los guerreros mexicas. Sin embargo, lo que hizo aún más impactante esta fuga fue la pérdida del cargamento acumulado tras meses de saqueo. Cortés y sus hombres habían reunido una vasta cantidad de metales preciosos y joyas, que intentaron llevar consigo en la desesperada huida. Pero el peso de su botín se convirtió en su ruina. Muchos cayeron en los canales, arrastrados por su propio tesoro, mientras los mexicas lograban recuperar parte de él. Aquella jornada quedó marcada en la memoria como la Jornada Funesta, un giro del destino que cambiaría el curso del conflicto. Aunque han pasado 5 siglos, este no es un simple episodio del pasado. Actualmente, un equipo de expertos descubrió un importante hallazgo en la Ciudad de México. Por accidente, encontraron metales y piedras preciosas que podrían pertenecer a la época prehispánica. Se dice que este es el mítico botín de Hernán Cortés. Desde aquel trágico día, el destino del oro de la Jornada Funesta ha estado cubierto por una sombra de misterio y desgracia. Diferentes relatos aseguran que quienes intentaron recuperar estas riquezas sufrieron muertes prematuras o cayeron en la desgracia. Para los mexicas, ese oro representaba un legado sagrado y un símbolo de resistencia. Creían que las riquezas arrebatadas a sus deidades y su gente traerían infortunio a quienes las poseyeran. La historia de esta condena ha trascendido los siglos. Algunos cronistas de la época, como Bernal Díaz del Castillo, relataron cómo los invasores que lograron escapar con oro pronto encontraron un final trágico. Incluso después de la caída de Tenochtitlán en 1521, las riquezas recuperadas no trajeron bienestar, sino traiciones, intrigas y muertes inesperadas. Durante cientos de años, este botín permaneció oculto. Ningún explorador se atrevió a buscarlo. Todos temían que la maldición de los mexicas los alcanzara. Al menos, así fue hasta 1981. Ese año, un hallazgo inesperado reavivó el enigma del botín perdido de la Jornada Funesta. Durante unas excavaciones en el centro de la Ciudad de México, a pocos metros de la Alameda Central, se encontró una pieza de oro de casi 2 kilogramos. Esta estaba enterrada a una profundidad de 5 metros. Su volumen y peso hicieron sospechar de inmediato que podría estar vinculado con los sucesos de 1520, cuando los invasores intentaron escapar de Tenochtitlán con las riquezas obtenidas. El hallazgo pasó relativamente desapercibido en su momento, ya que no hubo un estudio detallado que determinara su origen exacto. Sin embargo, su localización coincidía con el camino que tomaron las fuerzas de Cortés en la desesperada retirada de la Noche Triste. Con el paso del tiempo, las dudas sobre su procedencia aumentaron, hasta que recientemente nuevas herramientas permitieron analizarla con mayor exactitud. Así fue como se lograron descubrir claves importantes sobre su vínculo con el pasado prehispánico.
4 décadas después de su hallazgo, la pieza de oro volvió a llamar la atención de los especialistas. Usando sofisticadas técnicas de fluorescencia de rayos X, los estudiosos pudieron determinar con precisión su composición: 70% de oro, 20% de plata y 3% de cobre. Este patrón metalúrgico resultó ser casi idéntico al de los objetos valiosos empleados por los mexicas. Finalmente, se confirmó que la pieza formaba parte de los tesoros tomados por los invasores. Asimismo, las particularidades de la pieza coincidían con las descripciones de los cronistas de la época, quienes relataban cómo los soldados fundían las joyas mexicas en lingotes para facilitar su transporte. La validación de este lingote no solo corroboró su vínculo con la Noche Triste, sino que también avivó la posibilidad de que aún existan más fragmentos de ese tesoro escondidos bajo la actual Ciudad de México. El descubrimiento de esta pieza de oro no es solo un asombroso hallazgo arqueológico, sino también una evidencia concreta de los relatos históricos sobre la Noche Triste. Durante siglos, los registros de la conquista mencionaron la angustiosa huida de los extranjeros y la pérdida del tesoro en los canales de Tenochtitlán, pero hasta hace poco estas crónicas carecían de pruebas físicas que las respaldaran. La validación de la pieza de oro refuerza la variedad de estos relatos y permite reconstruir con mayor precisión lo que ocurrió aquella noche del 30 de junio de 1520. Más allá de ser un simple lingote, este objeto representa un lazo tangible con los hechos que marcaron el destino de México. Es un reflejo de la avidez con la que los invasores se apropiaron de los bienes indígenas y de cómo esa misma ambición los condenó en su retirada. Además, el hecho de que haya permanecido enterrado durante siglos sugiere que aún podrían hallarse más restos del tesoro en las profundidades de la Ciudad de México esperando ser descubiertos. A su vez, desde el punto de vista arqueológico, este hallazgo es invaluable, ya que brinda información clave sobre las técnicas metalúrgicas de los mexicas y la manera en que los extranjeros transformaban los objetos nativos en lingotes para trasladarlos con mayor facilidad. La composición del metal, con proporciones exactas de plata y cobre, refleja los procesos de fundición usados en el México prehispánico y cómo estos fueron adaptados por los europeos en su intento de apropiarse de las riquezas locales. Más allá del hallazgo, esto abre la posibilidad de nuevas investigaciones en la zona. Para los arqueólogos, esta pieza no es solo un fragmento de oro, sino una puerta al pasado que permite comprender con mayor profundidad la interacción entre los invasores y las civilizaciones originarias. Cada elemento encontrado ayuda a reconstruir la historia de la conquista desde una perspectiva material, más allá de los relatos de los cronistas. Este descubrimiento no solo confirma la autenticidad de las narraciones sobre la Noche Triste, sino que también impulsa una nueva evaluación de los sucesos de la conquista y la resistencia mexica. A lo largo del tiempo, la historia de la caída de Tenochtitlán ha sido contada principalmente desde la óptica de los invasores, pero descubrimientos como este permiten dar mayor protagonismo a la perspectiva indígena. La existencia de este lingote refuerza la idea de que los mexicas lograron infligir importantes derrotas a los extranjeros. Los invasores se vieron obligados a abandonar tanto la ciudad como su botín. Además, el hallazgo abre nuevas incógnitas sobre el destino final de las riquezas perdidas. Los arqueólogos siguen buscando respuestas sobre cuánto oro lograron recuperar los mexicas. Al mismo tiempo, se cuestiona qué parte del tesoro fue oculta y cuál fue reutilizada. Estas dudas impulsan una revisión más profunda de las fuentes históricas y podrían generar nuevas interpretaciones sobre el impacto de la conquista en la economía y la cultura mexicana. El hallazgo de esta pieza de oro también resalta la importancia de preservar el patrimonio arqueológico de México. La Ciudad de México, construida sobre los vestigios de la antigua Tenochtitlán, resguarda innumerables rastros de su pasado prehispánico y colonial. Sin embargo, el crecimiento urbano y las construcciones modernas han puesto en riesgo muchos de estos descubrimientos. La identificación y preservación de objetos como la barra de oro resaltan la importancia de implementar medidas más estrictas para la protección del patrimonio subterráneo de la ciudad. Este hallazgo también evidencia el papel crucial de la investigación científica en la arqueología. Gracias a técnicas modernas de análisis, los expertos lograron autenticar el lingote y vincularlo con los eventos de aquella noche histórica. De este modo, han conseguido aportar una pieza clave en el rompecabezas de la historia mexicana. La continuidad de estos estudios, junto con nuevas excavaciones y el uso de tecnología avanzada, podría llevar al hallazgo de más piezas del tesoro perdido y revelar aspectos aún desconocidos de la conquista. El descubrimiento de la barra de oro en la Ciudad de México no solo confirma los relatos sobre la Noche Triste, sino que también abre nuevas preguntas sobre el destino del tesoro de Hernán Cortés.
A través de análisis científicos y arqueológicos, se ha autenticado la procedencia de esta pieza, proporcionando una evidencia tangible de uno de los momentos más impactantes de la conquista. Más allá de su valor material, este hallazgo refuerza la importancia de explorar la historia desde diversas perspectivas, integrando tanto la versión de los conquistadores como la de los pueblos originarios que resistieron. Sin embargo, el tesoro de Cortés no es solo un conjunto de objetos valiosos, sino también un símbolo de ambición, tragedia y misterio. Las leyendas sobre su presunta maldición han perdurado con el tiempo, cautivando la imaginación popular, pues la historia también se nutre de los mitos que la rodean. Si aún quedan fragmentos del tesoro enterrados bajo la Ciudad de México, su descubrimiento no solo será un triunfo arqueológico, sino también un nuevo capítulo en la intrigante intersección entre historia y leyenda. Este hallazgo también plantea un dilema importante sobre la conservación del patrimonio histórico en un entorno urbano en constante evolución. La Ciudad de México esconde innumerables vestigios de su pasado, muchos de los cuales están en riesgo de desaparecer antes de ser estudiados. La Barra de Oro nos recuerda el valor de la arqueología como herramienta esencial para reconstruir la historia y comprender mejor los eventos que moldearon el México actual. Pero hay un enigma aún por resolver: ¿está este hallazgo realmente maldito, como sugieren las leyendas? A lo largo de los siglos, las historias sobre el tesoro perdido de Hernán Cortés han trascendido los registros históricos para convertirse en parte del imaginario colectivo mexicano. Libros, películas y leyendas urbanas han alimentado la idea de un botín oculto bajo las calles de la ciudad, envuelto en misterios y supuestas maldiciones. La narrativa del oro maldito, que castiga a quienes intentan poseerlo, recuerda relatos similares en distintas culturas, como el oro de los faraones egipcios o las riquezas de los templarios. Este mito se refuerza con la creencia de que el saqueo de Tenochtitlán no solo representó una pérdida material para los pueblos originarios, sino también un agravio espiritual. Para muchos, la codicia de los conquistadores selló su destino en la Noche Triste, y el hecho de que parte del tesoro nunca haya sido recuperado alimenta la idea de que sigue escondido, esperando castigar a quien lo reclame. Con cada hallazgo arqueológico, la historia cobra vida, avivando la fascinación y el temor en torno al oro de Hernán Cortés. Si bien la maldición del tesoro pertenece más al ámbito de la leyenda que al de la ciencia, no faltan quienes han asociado descubrimientos arqueológicos con eventos desafortunados. Desde la supuesta maldición del faraón que persiguió a los exploradores de la tumba de Tutankamón hasta accidentes inexplicables en excavaciones de antiguas civilizaciones, el temor a las consecuencias de desenterrar el pasado sigue presente. En el caso de la Barra de Oro, algunos especulan que podría traer infortunio a quienes la encontraron y estudiaron. Aunque no hay evidencia científica de una maldición real, es innegable que tocar objetos históricos cargados de significado puede generar un impacto psicológico. Para algunos, descubrir una pieza del tesoro perdido no es solo un logro arqueológico, sino también una transgresión contra la historia y las energías que la rodean. ¿Podría el hallazgo de la Barra de Oro ser solo el comienzo de una serie de eventos extraños? Aunque los escépticos descartan estas creencias, el mito sigue vivo para recordarnos que el pasado aún esconde secretos que podrían desafiar nuestra comprensión de la historia. ¿Crees que hay más vestigios de este tesoro ocultos en la Ciudad de México? ¿Se trata de restos malditos o solo de una vieja leyenda? Y así concluimos el vídeo de hoy. No olvides suscribirte para más contenido intrigante sobre los misterios de la historia.